Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Sean bienvenidos a este estudio que llevaremos a cabo esta noche. Este precioso mensaje a través de este libro, el mensaje del tercer ángel. Y saludamos también a las personas que tendrán la oportunidad de acompañarnos a través del video de YouTube. Y como es nuestra costumbre y privilegio hacerlo antes de iniciar, vamos a colocarnos de rodillas para pedir una bendición especial de parte de la deidad, que puedan estar con nosotros en esta hora y dirigirnos en el estudio en este momento. Así que les invito, mis queridos hermanos, a que donde nos encontramos podamos colocarnos de rodillas y podamos orar. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, nos presentamos delante de su presencia, de rodillas reconociendo su grandeza, su poder, su magnificencia, pero también, Padre de amor, con la maravillosa promesa de que nos hemos reunido y tú inclinas tu oído, Padre de amor, para escuchar nuestras súplicas. Padre Celestial, imploramos que en este momento nosotros podamos tener un momento especial en el cual la verdad pueda ser proclamada de una forma certera a cada una de nuestras mentes y corazones, y que de esa manera podamos seguir avanzando en este proceso de conocer y vivir la verdad presente. En la última reunión tuvimos la maravillosa oportunidad de escuchar un mensaje de amonestación de su parte, eh, y imploramos para que en esta hora podamos continuar con ese mensaje, aprendiendo, entendiendo, eh, teniendo una percepción clara a través de la obra suya, amado Espíritu Santo, de lo que nos corresponde hacer y cómo hemos de comportarnos y vivir en este momento solemne en el cual nos ha tocado vivir. Amado Espíritu Santo, también imploramos su bendición y su compañía. Quédense con nosotros, no porque seamos dignos lo pedimos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, vamos a dirigirnos, quienes nos están acompañando desde sus respectivos libros, a la página 111. Hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo número 8. Y una vez nos encontramos ya en esta página, vamos a iniciar la lectura en este momento. El capítulo titula El mensaje del tercer ángel número 8. Pastor A.T. Jones, impreso en el Boletín Diario de la Conferencia General el 6 de febrero de 1893. Se nos ha dado una vez tras otra las evidencias de que estamos en la presencia misma de los eventos que marcan el fin del mundo. Se han presentado repetidas evidencias a partir de la Biblia y las declaraciones directas del Señor, mediante el testimonio de que ahora es el tiempo en el que hemos de tener el único poder gracias al cual puede darse al mundo el mensaje a fin de salvar todo lo que haya de ser salvado de la ruina que acompañará los eventos que se ciernen sobre nosotros. Lo hemos venido estudiando en los diferentes capítulos y recuerden que el pastor Atillos mencionaba que, digamos, la mejor estrategia, por así decirlo, que nosotros podemos utilizar en la predicación del tercer ángel es poder abrir la Biblia y mostrarles a las personas, a la luz de los acontecimientos actuales, las cosas tal cual como se pronuncian en la profecía bíblica y tal cual como el registro bíblico las detalla, ¿cierto?
hemos seguido ese mismo consejo en el estudio del libro y hemos podido observar que además de contener una parte doctrinal eh, bíblica y en el espíritu de profecía muy interesante, el libro tiene un componente histórico muy palpable, ¿no es cierto? Porque tiene ese propósito. Cuando el pastor A.T. Jones mencionó estas palabras ante aquella multitud en 1893, les estaba mostrando lo que estaba sucediendo en sus propios días, ¿no es cierto? Y nos da ese consejo, que nosotros lo hagamos de la misma manera hoy. Sin embargo, para ese momento, ya a la luz de los acontecimientos que se estaban viviendo, era evidente que el cumplimiento de estos eventos finales que marcan el fin del mundo estaba sucediendo precisamente delante de sus ojos, ¿no es cierto? Entonces, ante esa, digamos, claridad, el pastor A.T. Jones hablaba con certeza de lo que se estaba presentando, ¿cierto? Para este momento ya no deberíamos tener dudas al respecto y desde 1893 han pasado más de 130 años, ¿no es cierto? Desde lo que estaba sucediendo en esos días y los avances han dejado de ser cada vez más secretos para convertirse en más evidentes, ¿no es cierto? Respecto a lo que está sucediendo en nuestros días. El pastor continúa diciendo, hermanos, los peligros que nos amenazan a la vista del final del mundo, persecuciones y las cosas del exterior son, y los que son siempre, muy pequeños al compararlos con los peligros que acosan a cada persona en su experiencia individual. Las voces en la audiencia dijeron, así es. Es decir, los peligros están allí, ¿no es cierto? Y a pesar de que todos hemos tenido que pasar por una u otra circunstancia, de esto hablábamos en el estudio anterior, eh, estamos por enfrentar cosas, digamos, mucho más grandes que las que quizás cualquiera de nosotros ha tenido que experimentar por causa de la verdad. El mayor peligro para esta congregación y para nuestro pueblo en todo lugar es el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente, sino más bien las cosas que están fuera. Mirarán las cosas exteriores y sus evidencias antes de mirar si sus propios corazones están en armonía con Dios. Bueno, aquí hay algo muy importante, ¿no es cierto? Que vale la pena que nosotros podamos eh, meditar en ello en esta noche, ¿no es cierto? Vamos a mencionarlo de la siguiente manera. Hemos tomado el tiempo a la luz de los acontecimientos y a través del estudio de este precioso material de observar lo que estaba sucediendo ya para ese momento en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí se hace una pregunta que nos debe hacer reflexionar. ¿Mirarán las cosas exteriores y sus evidencias, que es lo que hemos venido haciendo a través de este estudio, antes de mirar si sus propios corazones están en armonía con Dios? Bueno, el pastor de Dios dice, de poco nos servirá darnos cuenta de que realmente estamos viviendo en los días del cumplimiento de la profecía, que estamos viviendo estos eventos que marcan el fin del mundo, poder identificar las señales, identificar digamos, el cumplimiento, entender lo que está sucediendo en una u otra parte del mundo, pero eh, obviar por completo cuál es la condición de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón, y si nosotros, antes que cualquier otra situación, estamos en armonía con Dios para poder resistir en este momento difícil. Continúa haciendo la pregunta. ¿Mirarán a esas cosas como a una especie de teoría más bien que poseer en su interior al Cristo viviente, a fin de que todas esas cosas puedan ser realidades vivientes interiores y a fin de que podamos estar preparados para afrontarlas en el temor y salvación de Dios? Es decir, haremos de esto solamente un estudio doctrinal,
pero dejaremos de lado la parte vivencial que es indispensable para nuestra salvación. Como ya he dicho, ese es el mayor peligro que esta congregación aquí presente y más allá de esta congregación podemos hacerlo extensivo a cualquier profeso eh, guardador del sábado en el mundo. Es decir, es un peligro latente, ¿no es cierto? El pastor, él estaba hablando a personas que habían venido asistiendo a las conferencias, que ya para ese momento conocían lo que estaba sucediendo alrededor y les mencionó que para nosotros que estamos teniendo este estudio, es un peligro que debemos tener muy presente para no caer en él, ¿no es cierto? Para no equivocarnos de esa manera, porque ha sido, digamos, la forma en la que se ha equivocado el profeso pueblo de Dios durante mucho tiempo. Llegamos ahora en el estudio de este tema a la consideración de aquello que nos afecta diariamente a vosotros y a mí como individuos, aquello que vosotros y yo necesitamos hacer y las cosas que necesitamos de Dios. Prestarles atención y actuar en consecuencia, a la vista de la salvación de Dios implicada en esas cosas, para vosotros y para mí. Para mí, y hasta donde sé, esta lección y la próxima son las más terribles de todo cuanto he conocido hasta aquí. No las he escogido y las temo, pero hermanos, tal como el hermano Prescott presentó ante nosotros la noche pasada, en vano todo intento de minimizar alguna cosa, de nada sirve el que las falseemos, de nada sirve que las consideremos con ligereza, nada ganamos caminando en estos días con los ojos cerrados y desconociendo cuál es nuestra situación. De nada sirve que la verdad de Dios nos abra expectativas, tal como hace en el hombre, y esperemos las cosas que han de suceder, siendo que problemas en nuestros propios corazones y vidas impiden que esas cosas nos hagan el más mínimo bien cuando lleguen. De nada sirve, ¿no os parece? Bueno, es una confrontación muy directa la que hace el pastor la que hizo el pastor en aquel sermón, ¿no es cierto? Y que se nos hace a nosotros a través de las páginas de este libro. Estábamos estudiando la teoría, estábamos estudiando la doctrina, estábamos contemplando la historia y estamos observando con nuestros propios ojos el cumplimiento de los acontecimientos. Sin embargo, qué tan convertido está nuestro corazón? Es, mm, hemos optado por simplemente tomar los binoculares para observar lo que está sucediendo quizá en otras partes del mundo, pero estamos cerrando nuestra visión a lo que está sucediendo frente a nuestros ojos con nuestra propia experiencia. Bueno, hay algo aquí muy importante. No nos sirve de nada el cerrar nuestros ojos. Cerrar nuestros ojos no hará que nos choquemos contra la pared ni quitará el obstáculo delante de nosotros. Es supremamente importante que nosotros podamos identificar las cosas de una forma precisa, no con ligereza, ¿no es cierto? Ni caminando con ojos cerrados, como decía el texto, sino contemplando todas las cosas que nos rodean con supremo detalle. Insisto en que estas lecciones a las que he llegado y que de ninguna forma podremos evitar, son para mí las más espantosas en las realidades de aquello que denuncian por la situación en la que nos colocan a mí y a cualquiera con quien haya tenido relación hasta ahora en mi enseñanza personal. Así, puedo afirmar nuevamente que las temo por algunas de las consecuencias que podrán tener al no ser recibidas como debieran. ¿Cómo deben ser recibidas? Con mente y corazón sumiso a Dios, preguntándole solo a Él si esas cosas son así. Muy bien. Voy a subrayar esta parte, ¿cierto? El texto menciona que al escuchar estos pasajes,
es sumamente importante que nosotros dejemos quizá eh, la altivez en nuestro corazón, quizá el orgullo, quizá la suficiencia propia, y que coloquemos en las manos del Señor y a través de una reflexión individual, si lo que estamos mencionando es verdad, solamente el Señor sabe y nosotros en lo individual, cuál es la situación que nos compete, si estamos adquiriendo cada vez más conocimiento referente a los eventos finales, sabemos describir las fechas, quizás sabemos describir la profecía, pero nuestro corazón no está convertido. ¿Nos servirá de algo? Hacíamos la pregunta hace un momento. El pastor Atillón dice, hemos declarado cosas muy importantes en el estudio que hemos realizado. Sin embargo, quizá estamos llegando a la lección más solemne que tenemos que aprender, la lección más solemne que tenemos que entender. Y es muy importante que podamos entender qué es realmente el mensaje del tercer ángel, como lo hemos venido estudiando, pero es más importante aún que caminemos a la luz que hemos recibido, ¿cierto? Es decir, que a medida que hemos ido avanzando en este proceso, podamos poner en práctica lo que estudiamos. Algunas cosas pueden no ser agradables de oír para algunos, como no lo son para mí de referir. No es una situación cómoda para ninguno. Se nos aplican de una forma tan personal, pero hermanos, en el lugar y la situación en la que estamos y en el temor de Dios, hemos de avanzar en ello. Bueno, por eso el pastor Atillón decía, este tema yo no lo he escogido. Es decir, si pudiera simplemente pasar de largo y seguir estudiando la parte conceptual o doctrinal, lo haría. Sin embargo, es una de las lecciones más importantes. No es para mí agradable decir, hay muchos entre nosotros que simplemente estamos estudiando la doctrina, pero no estamos convertidos. Pero para ustedes también es igual de incómodo porque muchas de las cosas que voy a mencionar, dijo el pastor Ate Jones, dice, se nos aplican de una forma tan personal, es decir, es como si se estuviera diciendo o describiendo, mirando la vida de de algunas personas en lo específico. Sin embargo, en el temor de Dios hay que avanzar, ¿cierto? Hay que mencionarlo porque no es un mensaje, digamos, que tiene o que ha venido por voluntad propia, ¿cierto? Sino que es supremamente necesario y complementario dentro de este mensaje del tercer ángel. Dado que lo hemos de abordar, os pido para comenzar que no me consideréis como a alguien separado de vosotros, como quien está por encima, como si os hablara desde un nivel superior, como excluyéndome a mí mismo de las cosas que pueden ser presentadas. Estoy con vosotros en todas estas cosas. Yo, de igual forma que vosotros, y tanto como vosotros, necesito estar dispuesto a recibir lo que Dios nos quiere dar, como el que más en la tierra. Bueno, qué interesante y qué bonito que todos podamos, incluyendo a este servidor y cada uno de los que estamos aquí y escucharán el mensaje, podamos recibir el mensaje de esta forma, ¿no es cierto? Todavía no hemos iniciado, hemos dado solamente los primeros albores, ¿no es cierto? Es decir, hemos dado un boceto muy general de esta necesidad, pero vamos a ir a lo específico y allí muchos de nosotros tendremos que ser confrontados. Sin embargo, ninguno de nosotros está exento, ¿no es cierto? No estaba exento el pastor Ate Jones en aquella ocasión y no está exento ese servidor al simplemente leer las palabras de este libro, ni ninguno de los aquí reunidos por encima de quienes nos observarán a través de YouTube o cualquier persona en otra circunstancia. Estamos mencionando esto antes de iniciar o entrar a lo específico, ¿no es cierto? Para que absolutamente nadie se sienta aludido. Así pues, os ruego que no me separéis de vosotros en esto. Y si veis faltas que habéis cometido, yo también veré faltas que cometí. Y por favor,
No me culpéis si presento aquello que exponga faltas que hayáis cometido. No me culpéis como si estuviera juzgando o buscando faltas en vosotros. Presentaré simplemente los hechos. Y vosotros, que tenéis parte en ellos, sabréis cada uno por sí mismo qué es un hecho. De igual forma en que al concernirme a mí, sabré que es un hecho en lo que a mí respecta. Lo que procuro, hermanos, es buscar a Dios junto a vosotros, de todo corazón y despejar el camino de todo obstáculo, a fin de que Dios pueda darnos todo lo que tiene para nosotros. Bueno, que esta sea nuestra oración en esta hora, ¿cierto? Que sea nuestra súplica delante del Señor. Buscar a Dios en esta hora y despejar todo obstáculo a fin de que Dios pueda darnos todo lo que tiene para nosotros. Ya hemos estudiado en capítulos anteriores que es mucho lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Comparado con este mundo, es todo, y comparado con este mundo, nos pide que dejemos nada. Bueno, eso que el Señor nos quiere dar, es necesario que quitemos todo obstáculo que pueda impedirnos recibirlo de parte del Señor. No voy a avanzar muy deprisa y no debéis esperar que lo haga. Más bien iré tan despacio como sea posible a fin de que consideremos todas estas cosas detenidamente. En estas lecciones presentaré aquello que está en mi mente. Estudiémoslas, pues, juntos. Comenzaré en el punto en que nos detuvimos anoche. Se expuso ante nosotros el pensamiento de que ha llegado el tiempo en que Dios ha prometido dar la lluvia temprana y la tardía. Leímos el libro de Joel, capítulo 2, varios versículos de ese capítulo. Ha llegado el tiempo de que debemos pedirla y esperarla. Y podemos tener en mente la lección y el testimonio que sobre el mismo tema nos presentó la otra noche el hermano Presco. Leo ahora ese pasaje al que me refería anoche. Si bien no tenía entonces el libro ante mí, está en la página 9 de El ministerio de Pedro y la conversión de Saulo. Después de hablar sobre el derramamiento del Espíritu Santo y el día del Pentecostés y de sus resultados en la conversión del alma, dice, este testimonio referente al establecimiento de la iglesia cristiana se nos da no solo como una parte importante de la historia sagrada, sino también como una lección. Todos los que profesan el nombre de Cristo deben estar esperando, velando y orando con un solo corazón. Debe ser desechada toda indiferencia y la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro han de impregnar el todo. Entonces podrán ascender juntas nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial con poderosa y ferviente fe. Entonces podemos aguardar con paciencia y esperanza el cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo llega ese entonces? Cuando estemos esperando, velando y orando de un solo corazón, habiendo desterrado toda indiferencia y cuando la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro impregnan el todo. Por lo tanto, hermanos, si hay alguna diferencia entre nosotros y cualquier habitante de esta tierra, sea que esté o no en este instituto, ha llegado para mí y para vosotros el tiempo para que nos apartemos del camino. Bueno, aquí, mis queridos hermanos, hay algo que mencionar. Iniciando el estudio de este libro, fuimos muy enfáticos y el pastor Atellón lo fue en la necesidad de mantenernos puros y separados, ¿no es cierto?, respecto a los poderes de este mundo, a cortar todo vínculo, ¿no es cierto?, con el mundo, e incluso cuando llegó el momento de levantarse para defender la verdad, el pastor Ratty Jones lo hizo de una forma, digámoslo, solitaria,
se le presentó en más de una oportunidad la ocasión para unirse juntamente con otras personas que profesaban defender la verdad o levantar su voz respecto al error. Y en todas esas ocasiones, el pastor Ate Jones eh, se abstuvo, ¿no es cierto?, de unirse con estas personas porque lo estudiamos de una forma muy detallada. Lo que impulsaba a las personas, a estas personas, no era lo mismo que impulsaba a estos hombres fieles, ¿cierto? Y habíamos estudiado principios muy claros respecto a que no debemos unirnos con otras personas que no comparten nuestra doctrina, que no comparten nuestros principios y que sus motivos son diferentes a los nuestros, aun cuando sus palabras o sus acciones parezcan ir en el mismo sentido, ¿cierto? Bueno, ahora ha llegado el momento de hablar respecto a una necesidad en el contexto de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, evocando la historia bíblica no solamente como parte del registro histórico, sino también como una lección importante para nosotros hoy. El pastor Ate Jones menciona la necesidad de esperar, velar y orar con un solo corazón. ¿Cierto? Con un solo corazón. Es decir, la necesidad de un solo sentir, como lo expresa la palabra del Señor. La necesidad de la unidad entre el pueblo de Dios, ¿cierto? Habiendo desterrado todas diferencias y cuando la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro lo impregnen todo, ¿cierto? Hijo, por Entonces, favor, hay que silenciar un micrófono. Cristo 75, hay que silenciarlo. ok, sí, pensé que alguna persona quería hablar, quería mencionar algo. Ok, dame un momento, por favor. Bien. Recuerden que si alguien quiere intervenir, puede hacerlo, abrir su micrófono y puede dar su opinión, ¿no es cierto? Bien. Entonces, parece, ¿no es cierto, mis queridos hermanos, que nos encontráramos ante un argumento contradictorio, ¿no es cierto? El mismo hombre que hace un momento o noches atrás o en nuestro caso, páginas atrás, nos había hablado de esa necesidad de mantener distancia respecto a otros poderes o grupos de personas y aquel hombre que había hablado, digamos, con vigor, ¿no es cierto? Tanto en el Congreso como en los otros espacios donde había tenido la oportunidad respecto a esas, digamos, o a esa necesidad de mantenernos, digamos, aparte, ¿no es cierto? Y separados de dichos poderes o personas. Ahora, en el contexto del descenso de la lluvia tardía y en el contexto bíblico de la lluvia temprana, habla acerca de de la necesidad de unión, de unidad, de un solo sentir y de que el amor lo impregne todo, ¿cierto? Parece, digamos, al verlo rápidamente un poco contradictorio, sin embargo, es un solo mensaje el que se nos está presentando, ¿cierto? Es un solo mensaje el que se nos está presentando. La clave está iniciando el capítulo que está, perdón, iniciando el párrafo que estamos leyendo. Así que voy a volver a retomar esta parte. Hermanos, si hay alguna diferencia entre vosotros y cualquier habitante de esta tierra, sea que esté o no en este instituto, y bueno, cuando hablamos de este instituto, recuerden que, como lo leímos iniciando el capítulo, ¿no es cierto? Voy a regresarme porque no hemos avanzado sino 2 páginas. Estas
palabras fueron impresas en el boletín de la conferencia general y fueron pronunciadas por el pastor A.T. Jones precisamente en este mismo contexto, allí, digamos, en el centro mismo de la obra. Y cuando él habla respecto a este instituto o esta institución, bien podríamos hacer referencia a esta denominación, ¿no es cierto? Y el pastor está diciendo, si hay alguna diferencia entre vosotros y cualquier habitante de esta tierra, sea o no de este instituto, de esta denominación o de este camino, ha llegado para mí, para vosotros, el tiempo para que las apartemos del camino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede haber unión entre lo que se nos ha presentado al inicio de el libro en estos primeros 7 capítulos y lo que el pastor está mencionando en este capítulo número 8? ¿Es cierto? Porque no está hablando solamente de esperar, velar y llorar en un solo sentir entre el verdadero pueblo del Señor, porque nosotros hemos entendido, gracias al Señor y a su palabra y al espíritu de profecía, que el verdadero pueblo de Dios en esta tierra, su iglesia, no es otro sino el conjunto de almas fieles que desde el inicio de los tiempos han mantenido fieles a la verdad presente y a la verdad revelada. Así lo presenta el espíritu de profecía y la palabra del Señor. Eso nosotros lo hemos entendido. Sin embargo, aquí el pastor Atullón dice, es necesario que si tenemos alguna diferencia con otra persona, incluso si no hace parte de este camino, ha llegado para mí y para vosotros el tiempo para que los apartemos del camino. Es decir, apartemos estas diferencias del camino. Si no está aquí la persona, de forma que no podéis ir y hablarle, escribidle y se lo hacéis saber. Le explicáis vuestra posición y lo que estáis haciendo. No tenéis mayor responsabilidad para con él, sea que lo reciba o que no lo haga. Habéis actuado en el temor de Dios en lo que Él os dice a vosotros que hagáis. Alguien pregunta en la audiencia, ¿quiere decir personas del mundo? ¿Se refiere a cualquiera? Sí, en efecto, puesto que si hay pecado entre mí y personas de afuera, ellos lo saben. Y esas diferencias impedirán que nos aproximemos a ellas cuando vayamos con el mensaje, aun si Dios nos diera el Espíritu Santo en el derramamiento de la lluvia tardía. Toda diferencia, toda enemistad, todo asunto de esa índole que existe entre mí y cualquiera en este mundo, ¿no comprendéis que me impediría aproximarme a él con el mensaje? Bueno, hemos leído y hemos entendido entonces a qué se está haciendo referencia. Durante los capítulos iniciales hemos mencionado que es supremamente importante que nosotros cumplamos la misión con la cual hemos sido llamados, ¿no es cierto?, en este momento crucial de la historia del mundo. Y es que nosotros podamos predicar este mensaje, el mensaje del tercer ángel, en las mismas palabras que está escrito en la palabra de Dios, ¿cierto? Sin embargo, para que eso pueda ser una realidad, nosotros no podemos tener, no se menciona, digamos, la palabra específica, ¿no es cierto? A pesar de que sí se dice enemistad. Pero no puede ser que nosotros, quienes estamos caminando en este mensaje, tengamos enemigos, ¿no es cierto? Y que permitamos que las diferencias con otras personas escalen a tal punto que eh, causen división en nuestra relación con el Señor, ¿no es cierto? Es decir, ha llegado el momento, dice el pastor Ate Jones, en que cualquier persona que ande en el mensaje del tercer ángel, pues pueda dejar por completo las diferencias con las otras personas, ¿no es cierto? Es decir, no es momento de aborrecer a nuestro hermano, no es momento de guardar rencor en nuestro corazón hacia Él, sino por el contrario, dejar todo eso a un lado para que estas personas puedan ser a través de nosotros, ojalá, pero si no es a través de nosotros, que nuestra relación tampoco se los impida, ser alcanzados para el verdadero mensaje del Señor, ¿cierto? Hay algo importante que mencionar aquí y es
Nosotros en la experiencia de Cristo podemos o observamos un ejemplo muy específico respecto a lo que se nos está diciendo. Yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuál era la actitud de Jesús respecto a aquellas personas que necesitaban conocer la verdad? Sin importar cuáles fueran estas personas, y empezando con sus discípulos, ¿es cierto? Con los pescadores, con los comerciantes, con los cobradores de impuestos, pero también con los ladrones, las prostitutas, digamos, las personas que estaban llenos de enfermedad, etcétera, 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 ¿cierto? La actitud de Jesús para con estas personas era una actitud de, digamos, en la cual el amor lo impregnaba todo, tal como lo hemos mencionado hace un momento, ¿cierto? Sin embargo, nosotros observamos que de pronto las expresiones más duras que nosotros encontramos en la Biblia, duras, digámoslo así, entre comillas, fueron pronunciadas de parte de Cristo respecto a aquellas personas no que se encontraban en una situación desfavorable respecto al conocimiento de la verdad, como quienes ya hemos mencionado, sino para con aquellas personas que conocían la verdad, pero la habían rechazado en sus corazones, ¿no es cierto? Es decir, para con los fariseos, para con los escribas, para con aquellas personas que eh, estaban conociendo la verdad, pero actuando en contra de ella, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que nosotros encontramos en la palabra del Señor aquellas, digamos, amonestaciones sin titubear de parte de Jesús para con estas personas, nosotros no encontramos expresiones respecto a diferencias escaladas en la experiencia de Jesús con estos hombres, ¿no es cierto? Tampoco encontramos un registro respecto a enemistades de parte de Cristo para con ellos. Bueno, de parte de ellos para con Jesús, la Biblia es clara en decir que lo llevaron al punto de consentir o conciliar para procurar su muerte, ¿no es cierto? Sin embargo, de parte de Jesús para con ellos no fue así. Así que, si bien es cierto que se nos ha llamado a cortar todo vínculo con el mundo, con todo poder del mundo, a no unirnos con, digamos, quienes no comparten nuestros motivos respecto a los asuntos religiosos o de verdad, es importante que tratemos a estas personas, aún a quienes se encuentran en el error, eh, procurando alcanzarlos para la verdad, ¿cierto? Procurando alcanzarlos para la verdad. Si hemos engañado a personas y no hemos sido sinceros en nuestro trato con ellas, si no hemos sido honestos en cualquier transacción ante el mundo, por el bien de nuestras almas, hermanos, corrijamos. Y aquí, en Battle Creek quizá haya quien tenga que resolver asuntos de este tipo con personas de esta ciudad. Bueno, hemos pasado de hablar de las enemistades, de las diferencias escaladas, a los negocios, ¿no es cierto? Los negocios, es decir, si en algún momento hemos hecho negocios que de una u otra forma han desfavorecido a nuestro prójimo, si hemos ocultado la verdad, si hemos actuado de una u otra manera fraudulentamente en favor de nuestros propios intereses, es necesario que por el bien de nuestras almas, como dice el texto, lo corrijamos. Nuestras reuniones están teniendo lugar en esta ciudad para la gente de esta ciudad. Y se nos dijo aquí en el instituto que hemos de esperar que cuando la bendición del Señor venga sobre esta reunión, habrá de ser llevada la gente de esta ciudad y habrán de participar con nosotros en esto, hablando acerca de aquel momento esperado respecto a la lluvia tardía, ¿no es cierto? Por lo tanto, diría a los adventistas del séptimo día en esta ciudad, enderezad las sendas, allanad los caminos, por el bien de vuestra alma y por el bien de las almas a quienes Dios quiere salvar en esta ciudad. Bueno, hoy nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor, ¿no es cierto? En ese momento, ellos se encontraban, digamos, en un sector muy específico, muy
digamos, cercano de influencia, una ciudad, ¿cierto? Una ciudad. Y en esa ciudad el mensaje era, hermanos, enderezad las sendas, allanad los caminos, que nada impida, absolutamente que nada impida eh, que las personas que van a escuchar este mensaje el día de mañana puedan ser alcanzadas por la verdad. Que nuestro testimonio respecto a esas personas o el testimonio que esas personas tengan respecto a nosotros mejor pueda ser sin mancha, sin tacha, ¿cierto? Y así nada impide. Ahora, nosotros ya lo hemos estudiado. Una vez más, vale la pena hacer la aclaración, ¿no es cierto? Nosotros, quienes anhelamos caminar por este mensaje de verdad presente, no podemos esperar justicia de parte del mundo. Eso lo hemos leído, lo hemos estudiado, ¿cierto? Y hemos entendido que ser calumniados es lo mínimo que podemos esperar, ¿no es cierto? Sin embargo, no podemos hacer de eso una excusa, ¿no es cierto? Una cosa es que por causa de la verdad y por temor a, a la verdad presente, seamos calumniados falsamente por las personas que odian este mensaje, ¿cierto? Pero otra cosa muy diferente es que las personas dentro o fuera de este mensaje encuentren un pretexto para no convertirse a la verdad en nuestro carácter no santificado y que nosotros, en ocasión de excusarnos, digamos, no, es que este es el camino por el que nos toca andar. Es que siempre se va a hablar mal de los hijos de Dios. Cualquiera que quiera vivir piamente sufrirá persecución. Bueno, eso es cierto en la medida en la que las calumnias vengan por causa de la verdad, no por nuestros caracteres no santificados. Es muy importante que nosotros dejemos eso sobre la mesa, ¿no es cierto? Si habéis defraudado a alguien, id y confesádselo y reparad aquello en lo que defraudasteis, ¿no? Es decir, está hablando de las transacciones. Bueno, que digan de nosotros las personas que todavía la venda no ha caído de sus ojos, que somos fanáticos. Bueno, que lo mencionen, ¿no es cierto? Que digan quizá que somos duros respecto a nuestras palabras. Bueno, la palabra del Señor lo presenta así, ¿no es cierto? Que se dirá eso de nosotros. Que digan respecto a nosotros otras cosas relacionadas con esta verdad presente que nosotros hemos entendido y que tenemos. Bueno, es normal, pero que digan que somos, digamos, tramposos respecto a nuestros negocios, bueno, es algo que para nosotros, como lo estamos viendo, es inadmisible, ¿cierto? Que digan que nuestro carácter no está santificado respecto a esto o a aquello, es algo que no nos podemos permitir. Por el bien de nuestras almas, dice el mensaje en esta noche. Si en vuestras transacciones comerciales no habéis sido rectos, si habéis obtenido algo de forma fraudulenta, reparad el daño. Sed rectos ante Dios. Nos llega la palabra. Debe ser desechada toda diferencia y la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro han de impregnar el todo. Eso es lo que los discípulos estaban haciendo cuando buscaron al Señor durante aquellos 10 días. Pusieron a un lado toda diferencia. ¿No os parece que en esos 10 días los discípulos a quienes tanto habían disgustado la petición de la madre de Santiago y Juan, al efecto de que sus dos hijos pudieran sentarse a uno y otro lado del Salvador en el reino de los cielos, no creéis que desecharon todo eso, lo confesaron, hablaron de ello unos con otros, de lo mezquino que fue? El Salvador tomó aquel niñito y dijo, el que sea el mayor en el reino de los cielos vendrá a ser como este niñito y vendrá a ser servidor de todos. Los discípulos estaban desechando todas esas cosas.
esas diferencias y esas envidias, con temor a que el querer ser alguien mayor que otro en el reino de los cielos significara que no entrase ninguno de ellos. Y tenemos aquí la palabra de que todas esas cosas están entre nosotros. La ambición por el lugar, los celos por el puesto y la envidia por la situación. Esas cosas están entre nosotros. Ha llegado ahora el tiempo de que las desechemos. Ha llegado el tiempo en que procuremos cuán bajo podemos descender a los pies de Cristo y no cuán alto en en la asociación o en la estima de los hombres o en el comité de la asamblea o en el comité de la asociación general. Bueno, se está aplicando respecto, allí el pastor Atellón estaba hablándole a los líderes de la época, ¿no es cierto? Sin embargo, lo podemos aplicar en toda circunstancia, ¿no es cierto? A veces, excúsenme mis queridos hermanos, si la palabra que utilizo es demasiado dura o hay un mejor término. Pero a veces, como seres humanos, somos algunas veces, hermanos, tan patéticos porque nos aferramos a situaciones de poder tan absurdas. Eh, Algunas veces tenemos un grupito pequeño en nuestra casa o en algún lugar y nos aferramos a situaciones o a puestos, entre comillas, de poder sin ninguna necesidad. No hace, digamos, referencia no solamente a la denominación o a la asociación general o a los puestos, entre comillas, de renombre, ¿no es cierto? Sino hace referencia al motivo que hay en el corazón respecto a, a las esferas de influencia o a las esferas, digámoslo, en que cada uno de nosotros nos movemos, ¿no es cierto? La cuestión no es esa en absoluto. El texto dice, debe ser desechada toda diferencia y la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro han de impregnar el todo. Puesto que eso nos afecta particularmente a nosotros, hermanos y hermanas en la iglesia, a nosotros toca, si sabemos de alguna diferencia entre nosotros y cualquier otro en este mundo, el quitarla de en medio, sin importar lo que cueste. Hermanos, yo espero que por la gracia del Señor, el tema que estamos teniendo en esta hora, que estamos leyendo, eh, pueda ser en este momento, pueda ser en este momento, si es necesario, de incomodidad para cada uno de nosotros. Que Dios no quiera, no permita que en este momento estemos con un caparazón diciendo, bueno, eso a mí no me compete, ¿cierto? O simplemente, no, es que las cosas no son así. Bueno, hemos tenido la oportunidad en los capítulos anteriores de leerlos y siempre hemos terminado el estudio respectivo diciendo es un mensaje que necesitábamos escuchar. Es un mensaje de actualidad, de verdad presente. Es el único mensaje que podemos predicar. Lo hemos leído así, ¿no es cierto? No hay otra cosa que predicar, ¿cierto? Bueno, este mensaje hace parte del mensaje del tercer ángel. Y el pastor Ate Jones en su momento lo mencionó. Quizá y él llegó a decirlo de esta manera, de todo lo que hemos estudiado hasta el momento, quizá esta es la lección más importante, aunque sea la menos agradable para nosotros, ¿cierto? Entonces, retomo. Si sabemos de alguna diferencia entre nosotros y cualquier otro en este mundo, ojo, cualquier otro, ¿cierto? No está hablando solamente de los que estamos aquí o formamos parte de este grupo o de este camino, cualquier otro en el mundo, eh, quitarla del medio, sin importar lo que cueste. No puede costarnos la vida si lo hacemos.
pero sí nos costará la vida si dejamos de hacerlo. Eso es seguro. Y una vez lo hemos hecho, entonces podrán ascender juntas nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial con poderosa y ferviente fe. Quizá no está haciendo referencia a juntas con esa persona con la cual tenemos la diferencia. Eso no nos compete a nosotros determinarlo, pero sí junto con las oraciones de todas las personas santificadas que se han rendido por completo al Señor, que han eliminado toda diferencia con cualquier persona en el mundo y que forman parte de esta doctrina pura a la cual nosotros día tras día seguimos estudiando, comprendiendo y tratando de aplicar en nuestras vidas. Así es, cuando sabes que estás sin reproche ante la vista de Dios por haber hecho todo lo que está en tu mano para desechar toda diferencia entre ti y tus hermanos y por haber confesado a Dios todo aquello que Él mostró, cuando nos presentamos ante Él como los errantes, desvalidos y perdidos pecadores que somos, y vemos nuestra necesidad de lo que Él tiene para dar, entonces está ahí todas sus promesas y son para nosotros. Sabemos que son nuestras. Entonces podemos depender de ellas y entonces podrán ascender juntas nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial con poderosa y ferviente fe. Entonces podremos guardar con paciencia y esperanza el cumplimiento de la promesa. Tenemos esta palabra entonces en negrilla y en mayúscula en el texto, porque iniciamos el estudio en esta mañana preguntando, ¿cuándo es ese entonces? ¿Cuándo podemos esperar el cumplimiento de aquella maravillosa promesa que se encuentra registrada en la Biblia y que nos deleitamos en estudiar en la reunión anterior? ¿Cuándo será ese entonces? Bueno, la palabra de Dios es clara. Allí en Hechos 2 lo podemos leer, pero también lo estamos mencionando aquí a través de este registro. Ese entonces llegará cuando nosotros dejemos de lado cualquier diferencia con cualquier persona en el mundo, ¿no es cierto? Que es lo que se nos está presentando. Eso es lo que ahora hay que hacer. Hermanos, nosotros iniciamos el estudio, eso ya lo hemos mencionado varias veces, pero a medida que vamos avanzando es muy importante recordarlo. Nosotros iniciamos el estudio de este libro con un propósito claro en nuestra mente y en nuestro corazón, entender en qué consiste el mensaje del tercer ángel y tener la oportunidad, siendo guiados por el Espíritu Santo, de andar en él. Andar en él, ¿no es cierto? Eh, Vez tras vez nos hemos reunido y hemos entendido que hay cosas que necesitamos entender, pero que hay muchas otras que necesitamos hacer, ¿cierto? Y respecto a encontrarnos en una posición adecuada para recibir esa bendición especial del Espíritu Santo, el texto es claro. Esto es lo que hay que hacer. Cuando se lo cumple, cuando resultan eliminadas todas esas diferencias y prevalece la unidad y cada uno está procurando la unidad de corazón y mente, entonces Dios ha prometido que veremos a cara descubierta, ya no a través de un espejo o a través de una figura borrosa. Ha llegado el tiempo. Cumplámoslo. Vuelvo a leer en la página 9. La respuesta puede venir con imprevista celeridad y poder sobrecogedor, o bien ser retardada por días y semanas poniendo a prueba nuestra fe. Pero Dios sabe cómo y cuándo responder a nuestra oración. En nuestra parte de la obra, perdón, es nuestra parte de la obra el conectarnos con el conducto divino. Dios es responsable por su parte de la obra. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tal como estuvimos considerando anoche,
Cuando el camino queda despejado y nuestras oraciones ascienden tal como se ha descrito, el conducto queda abierto y al derramarse el Espíritu Santo alcanzará la plenitud del conducto que se despejó. Es decir, nos corresponde a nosotros despejar el camino, siendo guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, para que nosotros podamos, de pronto personalmente he repetido mucho esta frase y de pronto la hemos escuchado mucho, y la hemos estudiado, por supuesto, en este libro, eh, para que nosotros podamos hacer parte de ese derramamiento especial del poder del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía, es necesario que recibamos primero la lluvia temprana, ¿no es cierto? Es decir, que estemos siendo conducidos con anterioridad por la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Y a través el texto que estamos mencionando se reafirma esta necesidad, ¿cierto? Se reafirma esta necesidad. Si estamos implorando por ese derramamiento, por recibir ese derramamiento, es importante que ya estemos siendo dirigidos por el Espíritu Santo y dejemos que Él obre en nuestra experiencia. Es nuestra parte de la obra conectarnos con el conducto divino. Dios es responsable por su parte de la obra. Fiel es el que prometió. El gran e importante asunto para nosotros es ser de una mente y corazón, desechar toda envidia y malicia, y como humildes suplicantes esperar y velar. Jesús, nuestro representante y cabeza, está dispuesto a hacer por nosotros lo que hizo por quienes estaban velando y orando en el día del Pentecostés. Amén. He aquí otro pensamiento digno de nuestra más atenta consideración. Jesús está deseoso de impartir ánimo y gracia a sus seguidores hoy, tal como lo hizo con sus discípulos en la iglesia temprana. Nadie debiera invitar intempestivamente la ocasión de contener con los principados y potestades de las tinieblas. Es decir, es muy importante que nosotros mm, estemos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo, que anhelemos ese derramamiento especial de poder del Espíritu Santo y que solo así eh, nos sentamos capacitados para poder llevar a cabo la lucha y la misión tan importante que se nos ha encomendado. No podemos ser presuntuosos y pretender que solamente con conocimiento o con estudio de la parte doctrinal estemos capacitados para llevar a cabo la obra. Necesitamos ser cautos en esto. Se requiere reflexión. Hemos de estar seguros y no entrar en esa contienda hasta que sepamos que Dios está con nosotros, obteniendo ánimo y fuerza del poder y gracia de Dios. Es decir, no, muy importante, no podemos emprender esta batalla eh, de forma individual. Es la batalla del Señor. Y hemos de recordar que esta batalla no está compuesta de batallas personales que a veces nosotros libramos, ¿cierto? Sino por el contrario, que estemos dispuestos a formar parte de la batalla del Señor, yendo donde Él nos indique que vayamos, pero solo en la medida de que tengamos la certeza de que el Señor está a nuestro lado. La batalla que se presenta ante nosotros no es un asunto menor. Es decir, seremos vencidos si queremos entrar de forma intempestiva, como lo mencionamos, a la batalla sin la seguridad de que el Señor está a nuestro lado. Cuando Dios les ordene entrar en el conflicto, habrá sobrada ocasión para ello. Él dará entonces valentía y vehemencia al débil y duditativo, más allá de la que se pudiera imaginar o esperar. Así, lo que el Señor quiere de nosotros es que lo busquemos y entonces cuando nos envíe, iremos solamente con su poder y gracia. Leo de la página 11. Los discípulos y apóstoles de Cristo tenían un profundo sentido de la propia ineficiencia y con humildad y oración unieron su debilidad con la fortaleza de Él.
su propia ignorancia con la sabiduría de Él, su dignidad con la justicia de Él, su pobreza y a las inagotables riquezas de Él. Fortalecidos y equipados de ese modo, no dudaron en el servicio por su Maestro. Vaya un equipo, pensad en Él, fortaleza, sabiduría, justicia y riquezas. Tales son las cosas que necesitamos en vista de todo lo que está en contra nuestra, dado que no nos es dado hacer cálculo alguno sobre los poderes de la tierra o en el cielo, como tampoco de la reputación que pueda originarse en el hombre, o de la riqueza que este mundo pueda ofrecer, o cualquier otra consideración relativa al mismo o a la vida, encontramos aquí enumeradas casi las mismas cosas que consideramos en una de las lecciones previas. Es decir, que habíamos estudiado, solamente podemos depender del poder del cielo. Eso lo habíamos mencionado. Hoy lo estamos observando desde otro contexto, pero es exactamente el mismo mensaje. Pero, ¿cómo hicieron para obtener fuerzas? Reconociendo su debilidad, confesándola. ¿Cómo obtuvieron sabiduría? Confesando su ignorancia. ¿Cómo obtuvieron justicia? Confesando su injusticia. ¿Cómo obtuvieron inagotable riqueza? Confesando su pobreza. Así pues, esa es la situación en la que hemos de estar, ineficientes, ignorantes, pobres, indignos y ciegos. ¿Acaso no es precisamente ese el mensaje a los laodicenses, que somos desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos y que lo desconocemos? Alguien está leyendo esto, el otro estaba leyendo esto el otro día y al llegar a la palabra ciegos, mi mente se dirigió inmediatamente al capítulo 9 de Juan en el último versículo. Lo podéis buscar en vuestras Biblias, Juan 9:41. Está al final del relato de la sanación de aquel ciego, de la restauración de la vista de aquel que había nacido ciego. ¿Qué dice el versículo? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Cuando Jesús nos dice a vosotros y a mí que somos ciegos, lo que hemos de hacer es reconocer, Señor, somos ciegos. No decir, no, yo no soy ciego, ciegos son los otros. Yo me encuentro en una situación diferente. No podemos pecar de esa manera. A ellos les dijo que eran ciegos y lo eran. Ellos sostenían que no era así, pero era así. Si hubieran confesado su ceguera, habrían visto a Dios en la sanación de la ceguera de aquel hombre. Bien, hermanos, lo mejor que podemos hacer es ir directamente a este mensaje, a ese mensaje, a los laodicenses y reconocer la veracidad de cada una de sus palabras. Cuando nos dice que somos desgraciados, digámosle, así es, soy desgraciado, miserable, pobre, un perfecto mendigo y nunca seré otra cosa en el mundo, soy ciego y no otra cosa. Estoy desnudo y además no me doy cuenta de todo ello, lo ignoro, lo desconozco en absoluto de la forma en que debería conocerlo. Entonces le diré cada día y a cada hora, Señor, todo eso es cierto, pero en algún lugar de mi desgracia, dame tu felicidad. En algún lugar de mi miseria, dame tu consuelo. Y en algún lugar de mi pobreza, dame tus propias riquezas. En lugar de mi ceguera, sé tú mi vista. En lugar de mi desnudez, vísteme de tu propia justicia y enséñame tú aquello que no sé. Bien, qué, qué bonita oración, ¿cierto? Que esta pueda ser la oración de cada uno de nosotros. Desde el comienzo del estudio mencionamos, es importante que al encontrarnos y ser confrontados con estas palabras, nosotros podamos pensar en nuestra propia experiencia. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Habíamos dicho antes de iniciar que es un mensaje poco agradable o nada agradable, pero que es sumamente necesario porque forma parte de este mensaje del tercer año. Ahora
hemos recalcado la necesidad no solamente de hacer una introspección decidida, una reflexión concienzuda, sino que estamos mencionando la necesidad de identificarnos con lo que el Señor nos dice. La palabra de Dios dice que el Señor no es mm, hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la palabra profética segura dice que para este tiempo, ¿cuál es la condición del profeso pueblo del Señor? Es importante que nosotros nos consideremos como aquellos que están siendo descritos por la escritura bíblica y que de esa manera podamos acudir al Señor para dejar de ser. Es decir, no podemos refugiarnos solamente en el pensamiento de que está descrita la condición de el profeso pueblo de Dios en el tiempo del fin y que allí nos vamos a quedar, sino por el contrario, lo hemos mencionado una y otra vez, que podamos recalcar la necesidad de acudir al Señor, reconociendo la descripción que da de nosotros, pero suplicando su consuelo, sus riquezas, la unción del Espíritu Santo, la vista, su justicia y todo aquello que desconocemos, pero que el Señor está dispuesto para entregarnos. Eh, Hoy vamos a dejar hasta aquí. Hemos llegado, mis queridos hermanos, más o menos a la mitad del capítulo. Hemos avanzado un poquito más. Sin embargo, hasta aquí ya hay bastantes lecciones que nosotros podemos eh, aplicar en nuestra experiencia. Hay bastante por lo que tenemos que orar, bastante por lo que tenemos que acudir al Señor de rodillas y suplicar para que este sea nuestro sentir, que lejos de nosotros esté el excusarnos, el escudarnos, el sentir que nos encontramos en una posición favorable y por el contrario que podamos ir a Él en busca de todo aquello que necesitamos. Así que me gustaría en esta hora, antes de finalizar con una oración, me gustaría saber si hay algo específico respecto a este tema que quisieran mencionar o hay algún aporte que alguien quisiera hacer. Están los micrófonos abiertos, mis queridos hermanos. Bueno, hijos, si los hermanos, quizás alguien se anima a comentar algo, a mí me gustaría preguntarte y de paso que todos los hermanos pudiéramos analizar. La unidad en la Biblia es un mandato del Señor, ¿verdad? A.T. Jones lo acaba de recomendar y dice, es el momento de dejar toda diferencia. Y el Señor, pues, en su oración de Juan 17, siempre abogó por la unidad. Sin embargo, mm, la unidad en la Biblia y en el espíritu de profecía también es una prohibición con aquellos que están en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo quiero hacer una pregunta, hijo. ¿Qué hacer con las personas que quizás, digamos, nosotros no estamos llenos de resentimiento ni de odio? Nos ha causado tristeza que muchos de los que antes estaban con nosotros hayan tenido que irse o ser apartados, como solía suceder en el santuario, ¿verdad? Los que no reconocían, los que no se arrepentían, eran apartados, eran cortados del pueblo, o sea, apartados. ¿Qué hacer con estas personas que quizás han incurrido en errores doctrinales y errores en actitudes que no son las de un cristiano que abraza el mensaje del tercer ángel?
qué hacer, porque el tiempo está pasando, esas personas, muchos de ellos nos consideran sus enemigos, no nos consideran sus hermanos, es más, prohíben nuestros videos, prohíben que los videos de el canal El Remanente se difundan. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que tengo para que los hermanos opinaran. Hermano Carlos, buenas noches. Sí, hermana Ángela. Hermano Carlos Andrés, ¿sí me escucha? Sí, claro que sí. Tiene la palabra. Sí, pues em, llamarlo y hacerle ver el error en que está y amonestarlo en nuestro deber. Sería lo más apropiado. Obviamente, utilizar buenos términos, porque debemos llamarnos unos a otros, pero utilizar pues buenos términos para poderle llamar la atención. ¿Sí? Ya si esta persona pues no reconoce su error, ya pues como ha pasado muchas veces en muchos en el grupo, han tenido que ser separados porque han causado mucha división, ¿sí? Eh, Se han llenado de rebeldía y no han querido reconocer sus errores. Lo más bonito es cuando nosotros reconocemos que nos equivocamos, reconocemos nuestros errores. Gracias, hermano Carlos. Ok. Gracias, hermana Ángela. ¿Hay alguien más que vaya a mencionar algo, que vaya a participar? Hijo, no sé si tú recuerdas, si los hermanos recuerdan, hay un caso en la Biblia donde el apóstol Pablo tuvo que tomar su camino y dejar que Juan Marcos tome su camino. Eh, Pablo no quiso que Juan Marcos sea su compañero de viaje porque había titubeado, había demostrado debilidad. Entonces, si mal no recuerdo, Pablo no quiso aceptar que fuera su compañero Juan Marcos y entonces creo que Juan Marcos fue con Pedro, con Bernabé, no recuerdo bien. En los tiempos se disgustaron fuertemente, creo que fue A.T. Jones con Urias Smith y duraron unos buenos años separados. Ya después reconocieron sus errores y se volvieron a juntar para trabajar. Sin embargo, pues tristemente mm, ya es una situación muy individual lo que pasó con Ate Jones. Pero hermanos, habrán casos donde nosotros hemos hecho el proceso de Mateo 18, ¿cierto? Lo hemos hecho para la gloria de Dios. Hemos dado tiempo para que las personas también reconozcan sus errores y no ha pasado nada. Entonces, eh, nosotros tenemos que seguir adelante, orar para que el Espíritu Santo obre en ellos y en nosotros también y seguir adelante. Si en el camino, en el transcurso del tiempo, llegase a suceder que la persona, bien sea la persona culpable, bien sean ellos o nosotros, por la obra del Espíritu Santo reconocemos nuestros errores o el que los reconozcan, bueno, esa es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros no vamos a vivir esclavizados ni con rencor, sencillamente no nos hemos de dejar distraer, ¿no? Por estas circunstancias y tenemos que seguir nuestro camino, porque hay mucho trabajo por hacer, demasiado. Y si nos entretenemos o nos distraemos en estas cosas, a veces dejamos de hacer la obra como Nehemías les mandó a decir a sus enemigos. No vamos a ir hasta allá donde ustedes nos llaman, dejaríamos de hacer la obra que estamos haciendo, la descuidaríamos.
Entonces, pues es muy válido el consejo de A.T. Jones. Hermanos, cuando nosotros somos de un mismo sentir, inmediatamente tenemos que dejar a un lado toda diferencia. Entre nosotros no pueden haber celos amargos en ese ministerio, no pueden haber deseo de supremacía, no puede darle lugar a que alguien esté por encima de otro, ni más faltaba. Cuando estamos en el mismo sentir, somos hermanos y debemos orar unos por otros, debemos compartir todas las cosas, ¿sí? Y alentarnos, ayudarnos, cuando somos del mismo sentir. El Señor Jesús, cuando oró en Juan 17, oró por sus discípulos, y a sus discípulos que estaban en el mismo sentir, les dijo que todos vosotros sean, que ellos sean uno, o sea, en un mismo sentir, en un mismo objetivo, en un mismo carácter. Entonces, pienso que es importante que nosotros tengamos claro esto y que entre nosotros que estamos en un mismo sentir debe haber una perfecta unidad, ¿no? Y que el saberse soportar sea una realidad, el saberse animar, el saberse consolar. Y obviamente, ¿no? Cuando nosotros cometemos errores, lo mejor que puede pasar es que un hermano le haga saber. Y bueno, las características que nos han dado esta noche de reconocernos pobres, humildes, desventurados, ciegos, desnudos, que eso nos invada de tal manera que los errores que cometemos puedan ser corregidos, ¿no? Con la ayuda de Dios. Eso es. Hermano Carlos, Sí, hay un texto bíblico, no lo recuerdo en el momento, quizá el hermano Carlos se acuerde o Carlos Andrés, em, donde dice que no podemos andar dos juntos si no nos ponemos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. No sé si recuerdan el texto bíblico. Está en el libro de Eclesiastés. Amós. Eclesiastés también está. Sí, Vamos, 3:3 me parece que es. sí, lo podemos buscar. Ajá, siga, hermanita. Sí, era solamente eso, hermano. Ok, muy bien. Vi que había otra persona que estaba abriendo el micrófono hace ya un ratico. No sé si la hermana va a mencionar algo. Ok, muy bien. Bien, mis hermanos, yo creo que algunas veces, en algunas ocasiones, es suficiente con el escrito está y con lo que el Espíritu Santo nos puede mostrar. Hoy hemos sido muy claros respecto a lo que hemos leído. De pronto mi papá mencionó, digamos, por la situación en el grupo, como algunas situaciones específicas que se han presentado. Eh, Sin embargo, el texto es claro. De nuestra parte debe surgir una iniciativa, porque somos nosotros quienes estamos caminando por este sendero. Mm, y de nuestra parte deben quedar las cosas, digamos, mm, dadas para que no exista división, ni interferencia, ni ninguna situación que pueda entorpecer nuestro caminar con el Señor y tampoco impedir que el mensaje de verdad pueda ser el día de mañana aceptado por una persona, ¿no es cierto? De pronto en el ejemplo que se mencionaba, nosotros recordaremos que mm, Pablo posteriormente tuvo que reconocer que no había actuado bien, ¿no es cierto? Con Juan Marcos y posteriormente lo mandó a llamar.
reconociendo que le era útil, ¿es cierto? Y que de pronto, a pesar de que en su momento no había estado preparado, pudo avanzar en la fe y posteriormente eh, unirse juntamente con Pablo, ¿no es cierto?, en el ministerio. Eh, Ha existido situaciones en las que hay personas que ya no están con nosotros, ¿no es cierto? Y hemos sido muy claros y lo hemos estudiado. No podemos pretender que aquellas personas que no están con nosotros en nuestra misma doctrina, en un escrito está, o que lamentablemente se han dejado contaminar por otras circunstancias, eh, sigan formando parte del ministerio. Sin embargo, lo hemos leído y tan claramente como eso. De nuestra parte, no debe haber ninguna actitud o palabra o acción que genere esa barrera, ¿no es cierto? El texto decía, si usted no lo puede encontrar, no lo tiene a la mano, mándele una carta, decía, un mensaje en el que usted pueda colocar las cosas en paz. No por eso significa que se está, digamos, transigiendo con el error, ni tampoco se está mm, digamos, entrando en un yugo desigual. Simplemente hay diferentes posturas, lo leímos esta noche. Eh, Hay situaciones en las que es mejor que cada persona siga por su propio camino y que el Señor pueda, en la medida de que cada uno lo permita, seguir dirigiendo la experiencia de cada persona. Vi que alguien iba a mencionar algo. Sí, hijo, el texto que cita el hermano Jairo, sí, está correcto, Amós 3:3. Amós 3:3. Y bueno, en esos casos hay que aprender, ¿no? Debemos aprender. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, que las Sagradas Escrituras relatan el incidente entre Pablo y Juan Marcos, ¿cierto? La actitud de Pablo, pero también a Pedro, a Pedro, a ver, sí, era Pedro o era Pablo, recuérdame, hijo, donde dice que le resistía en la cara porque estaba actuando con hipocresía, porque cuando estaba con los judíos judaizaba y cuando estaba con los gentiles actuaba como los gentiles. Creo que Pablo le estaba reprimiendo eso a Pedro. Pablo dice que le resistió en la cara y le resistió, lo amonestó porque estaba siendo hipócrita. Pero Pablo, en cierto momento, también cometió el error, se rapó y también fue amonestado por los hermanos. Entonces, bueno, eso nos dice que, hermanos, cuando nosotros buscamos honestamente la salvación nuestra y de nuestros hermanos, surgen inconvenientes, surgen errores, surgen fracasos, pero cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos ayuda a ese proceso de convencernos del error o de pecado, de guiarnos al arrepentimiento sincero y de, con su ayuda, apartarnos de eso, ¿verdad? Entre nosotros debemos ser de un mismo sentir, ser uno, no en cantidad, sino en carácter, en propósito, en ideales. Y claro, los errores que cometemos en el amor, nuestros hermanos nos deben hacer caer en cuenta y nosotros a ellos, y con el amor de buscar la redención en el hermano, con la ayuda de Dios corregirlo, ¿no? No hay nada tan agradable que sentir que alguien está orando por uno y que quiere lo mejor para uno, porque a veces nosotros sí
nos descarriamos o tropezamos y cometemos inconsistencias. Pero bueno, ahí debe estar el amor del hermano o el amor de, del hermano que podría ser como el padre se compadece del hijo, ¿cierto? Para ayudarnos. Yo pienso que sí, es muy edificante el estudio de esta noche en todo aspecto, ¿no? En lo que hemos analizado. Gracias, hijo. Muy bien. Vamos a finalizar entonces el estudio de esta hora colocándonos de rodillas y teniendo una oración. Los invito a que podamos, donde nos encontramos, colocarnos de rodillas para orar. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por el mensaje que nos ha compartido a cada una de nuestras mentes y corazones. Padre de amor, no lo hemos concluido, pero hemos podido entender con certeza que no puede haber nada que esté impidiendo o generando un obstáculo en nuestra relación contigo. Que es necesario en algunos sentidos, en nuestra propia experiencia, dejar a un lado los binoculares para ver tan lejos y a veces tomar la lupa para mirar lo que está más cercano a nosotros, nuestra propia experiencia. No permitas, Padre de amor, que en la experiencia de los que estamos escuchando este mensaje eh, existan cosas que abiertamente estén generando división con nuestros hermanos o en nuestra relación contigo. Que, como se mencionó, evitemos dejar de hacer cosas que, mm, si bien humanamente quizá algunas veces nos sonrojarán o nos costará dejar el orgullo a un lado, pero que si no las hacemos entrarán a colocar en peligro nuestra experiencia espiritual. Hemos leído consejos prácticos y basados en la inspiración respecto a cómo hemos de actuar en estas circunstancias, pero no somos nosotros la última voz para mencionar cómo hemos de, de actuar en situaciones específicas. Permítenos, Padre de Amor, que humildemente podamos acudir a tu palabra y que tu amado Espíritu Santo puedas convencernos de pecado, de justicia y de juicio y mostrarnos la verdad sin dobleces. Mm, Es muy, es muy difícil que en una situación específica, con personas específicas, quizá las personas a nuestro alrededor entiendan o sepan realmente todo lo que, los matices o lo que ha sucedido. Quizá nosotros como seres humanos nos cargamos por nuestros afectos, por nuestras ideas preconcebidas. Sin embargo, mm, cada uno de nosotros sabe en qué situaciones puede estar corriendo peligro. Cuando hemos albergado rencor, resentimiento, cuando hay cosas que no nos dejan avanzar, eh, un Padre de amor permite que podamos entregarlas en tus manos, amor, que podamos hacer caso a la amonestación que hemos recibido en esta hora y que podamos colocarnos a cuentas con nuestros hermanos, con aquellas personas que un día llamamos hermanos también, con aquellas personas que no forman parte de este camino, pero que no podemos encontrar en ello una situación que afecte nuestra espiritualidad. Padre Celestial, te pedimos una bendición muy especial por nosotros, por cada uno de los presentes, porque necesitamos de ti, porque como lo leímos
el texto, porque somos pobres, porque somos miserables, porque somos ciegos, porque estamos desnudos, pero Padre de amor, acudimos a ti para que tú puedas bendecirnos y cambiar nuestra triste situación. Y como lo has hecho ya con anterioridad, podernos otorgar tu bendición y de tus riquezas. Padre Celestial, acompáñanos en este finalizar de nuestra jornada. Danos un descanso tranquilo, ayúdanos a recobrar nuestras fuerzas para el día de mañana poder cumplir nuestras labores, pero sobre todo cumplir tu voluntad. Quédate con nosotros, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado, que el Señor nos bendiga y recordemos las reuniones regulares eh, el día viernes para recibir sábado estaremos reuniéndonos y si el Señor nos da la vida, esperamos contar con todos ustedes. Feliz noche. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Gracias por el tema, mi hermano Carlos Andrés. Amén.